Laura, no sé si quieras que podamos ir empezando con Eugenio, Me porque parece muy sí, bien, como claro que dices, sí. está rica la plática, el diálogo alrededor de estos textos. Me parece muy bien. Demos comienzo entonces formalmente a la sesión del día de hoy. Ay, cierro mi micrófono. Eugenio, por favor. Sí, Una gracias. explicación y luego ya los comentarios de los demás. Sí, gracias. Bueno, voy a ir directamente a la presentación. Voy a compartir pantalla. Eh, Ustedes me dicen si se está viendo. Ahora sí, ya empieza. Ujú. Sí, Perfecto. se Bien, puede ver. pues y mi propuesta para compartir con ustedes es acerca de la labor de Miguel Ferriño Lander, un empresario vitivinícola. Y bueno, el contexto en donde se desarrolla la actividad de Miguel Ferriño, pues es en Cuatro Ciénegas, Coahuila, como muchos de ustedes saben, es un sitio en medio del desierto, a mitad del estado de Coahuila, pero sumamente interesante, tiene dunas de cristales blancos, desde luego áreas montañosas, pero también manantiales con especies únicas, son de verdad increíbles. Y originalmente esta región, como muchos sabemos, pues fue además de ser una región agreste, fue una región donde los pobladores originarios pues eran sumamente aguerridos y esto hizo que la colonización de estos lugares fuera muy complicado. De hecho, Cuatro Ciénegas se fundó hasta el año 1800 y pues ya desde años atrás, desde décadas atrás, se empezaron a desarrollar actividades de ganadería, minería, cultivo de trigo, cebada, maíz y frijol, y también se dio el cultivo de la vid ya en las últimas décadas del virreinato. Eh, el ir a la, ciudad, a la población de Cuatro Ciénegas pues lleva necesariamente a las bodegas Ferriño. Son unas bodegas que siguen produciendo un muy buen vino en distintas variedades y cuando uno llega ahí, pues se encuentra con una edificación de mediados del siglo XIX, una antigua hacienda, y aquí es precisamente donde la arquitectura pues se encuentra con historia, dado que desde la arquitectura pues se plantea la necesidad de observar a estos inmuebles como vinculados a los hechos históricos y desde luego a los vaivenes de la historia, de la economía, pues de las formas de producción, de consumo, y todo ello influye en su creación. Esta idea pues plantea que la arquitectura es un hecho específico dentro de un concepto más general de hecho histórico y pues es importante desde el ámbito de la arquitectura conocer el devenir histórico para entender el propio proceso de fabricación y evolución de estos inmuebles. Eh, este personaje que nos ocupa el día de hoy, pues fue un migrante italiano, tenía el nombre originalmente en italiano, evidentemente, solo que a la llegada a México adoptó el nombre de Miguel Ferriño Landa. En realidad, no hay mucha información acerca de este personaje. Lo que sí se sabe, sobre todo por textos que se dedican al estudio de la vitivinicultura en México, pues es que fundó y desarrolló una empresa vitivinícola muy importante y a partir de esto es que nuestro objetivo pues es identificar cómo es que las redes de relaciones se conjugaron para que este personaje, Miguel Ferriño, pudiera adquirir el inmueble, las tierras donde hizo su labor, luego identificar cómo es que logró transitar entre el gobierno del general Díaz y la Revolución Mexicana, sobrevivir ese movimiento armado y sus consecuencias posteriores, como el reparto agrario, y de esta manera poder comprender cómo es que Bodegas Ferriño pues es una empresa que subsiste hasta la actualidad. En los estudios de inmuebles históricos desde la arquitectura, pues nos llevan a una serie de actividades técnicas, como es el levantamiento y registro de las condiciones del inmueble, en donde podemos observar el origen material, sus etapas constructivas,
el estado de conservación y alteraciones de los inmuebles, porque eventualmente pues la idea sería realizar un diagnóstico y una propuesta de restauración en el futuro. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, pues lo que nos interesa es identificar cuál es el contexto histórico en que se realiza la construcción y cómo los hechos históricos van a permitir explicar las subsecuentes modificaciones hasta lo que vemos actualmente. Para ello, pues recurrimos a fuentes de información como investigaciones previas que, como les comento, más bien se enfocan al aspecto de la vitivinicultura. Identificamos algunos artículos de prensa de la época, pero sobre todo nos basamos en el testimonio oral de sus descendientes. Desde luego que también, como pudieron ver en el texto, es importante identificar los espacios para la producción. Las haciendas pues se adecuaban precisamente para estos procesos, en este caso pues para la realización de vinos y destilados. A partir de la identificación de los procesos de producción se pueden también identificar lo que se llaman en arquitectura los espacios diagnóstico, que nos permiten pues identificar los procesos productivos que se desarrollaron en estos lugares. No me voy a detener a narrar esto porque está en el texto, pero además nos quitará tiempo de lo que es realmente interesante, que es lo de las redes para el caso que nos ocupa. Sin embargo, pues sí podemos observar que a partir de la reconstrucción histórica del inmueble, podemos observar que tiene o aún conserva espacios de vivienda, de oficinas, áreas de conducción y acopio de agua, que siempre fue un elemento muy importante en estos espacios, y también áreas de producción y, en este caso particular, las bodegas, donde se almacenaban los licores, pero también productos como el vinagre, y también se pueden identificar viviendas de trabajadores. Esto pues nos permite identificar áreas de producción, observar también las características formales del inmueble, los materiales y sistemas constructivos, pues que son, como se puede observar, sumamente sencillos. Es la arquitectura del desierto, hecha a base de piedra, de adobes, terrados sostenidos con piezas de madera. Y también algo que pudimos identificar es que al menos hay 3 etapas constructivas en donde es posible advertir que hubo una primer etapa de la construcción, señalada en este caso en un color verde, donde hubo una primer vivienda, algún área de producción relativamente pequeña, un pequeño espacio para trabajadores, y a partir de ahí fue creciendo en una segunda etapa que está señalada en color amarillo, donde podemos observar ya cómo se empezaron a construir unos espacios complementarios, sobre todo dedicados a la producción, y también se incrementó el área de habitaciones, una pequeña capilla, área de oficinas y también una vivienda para el mayordomo y trabajadores, que habla de un crecimiento en la producción hasta llegar a la tercera etapa, donde se puede advertir que hay un crecimiento mayor de las áreas de producción y de almacenamiento, y esto lo podemos observar a partir sobre todo de ver cómo los ejes de construcción cambian, la manera en que la orientación de los elementos constructivos van variando, que nos permite plantear esta hipótesis de evolución del inmueble. Pero eso también nos lleva a observar que debió de haber una serie de hechos históricos que permitieron este crecimiento. Empecemos pues por la fundación de la empresa. En este caso, como todos saben, pues el triunfo del liberalismo republicano en el siglo XIX pues dio inicio a un proceso de consolidación del Estado Nacional, en donde hubo un esfuerzo constante cómo hacer de México una nación moderna que se basara en una sociedad muy fortalecida, y en donde pues el orden y progreso que se pregonaba, sobre todo ya en la etapa del general Díaz,
pues se afianzó con la protección a la propiedad privada, la promoción de la colonización del territorio, el apoyo a la inversión extranjera, y desde luego la migración pues se veía como una posibilidad de incrementar la población rápidamente, transferir conocimientos, habilidades y tecnologías que permitieran explotar eficazmente los recursos. En este contexto es que Miguel Ferriño llega a Cuatro Ciénegas alrededor de 1860, se casa con una persona, una mujer llamada Herminia Ramos de la Garza, y su vida fue muy prolífica en todos sentidos. Tuvieron 11 hijos e hijas, y en 1860 funda la bodega La Fronteriza, donde se empezó a elaborar vinos, brandy, aguardientes, y según narran los descendientes, pues fue un inicio modesto. En 1865 es que se sabe que compra donde está ubicado el actual inmueble y tierras productivas, y en este proceso pues lo llevó a poder acrecentar la empresa y a consolidarla en los primeros años de 1900, del siglo XX, perdón. Desde luego que esto es lo que podemos ver en investigaciones previas dedicadas a la vitivinicultura, pero también al confrontar estos testimonios con otras fuentes, podemos ver, por ejemplo, que hacia el año de 1886 Miguel Ferriño pide que no se le cobren tantos impuestos. Él pide que solamente se le cobre una cantidad de 50 barriles, dado que él dice que es lo que produce. Sin embargo, en el año siguiente, acudiendo a las fuentes de cobro de impuestos, podemos observar que en 1887 Miguel Ferriño ya aparece como productor de 100 barriles de aguardiente, y al año siguiente, en 1888, 80 barriles. Hubo una disminución en la producción ciertamente, pero pues es muy superior a por la que él pretendía pagar impuestos. Aquí empezamos a ver cosas interesantes, por ejemplo, el nombre de Venustiano Carranza, que aparece como productor en 1887, como productor de vinos, y al siguiente año ya no se le observa en este censo de productores. Posteriormente, en 1895, se publica un artículo en un periódico que se editaba en la Ciudad de México, Las Dos Repúblicas, y en donde narra cómo es la región de Cuatro Ciénegas, a la que llama la tierra del maíz y el vino. Y aquí se menciona que la producción de Ferriño ya se incrementó sensiblemente: 2,000 barriles de aguardiente, 3,000 barriles de vino, 10,000 libras de pasas, y que estaba ya compitiendo con vinos importados, y que estaba ya empezando a distribuir su producción a lugares como Monterrey, Chihuahua y sobre todo la región de La Laguna. Esto pues nos presenta un panorama ya muy alentador, y explica también por qué el inmueble fue creciendo en estos años. Pero este crecimiento espectacular de Bodegas Ferriño, me refiero espectacular en relación a lo que empezó produciendo, tuvo que ver con otros aspectos, según se puede advertir. Algo que es importante es que sabemos que la familia Madero en Parras, Coahuila, compró la hacienda de San Lorenzo a una compañía francesa en 1890, y con ese motivo también pretendía iniciar una expansión de la producción e importó una variedad de las mejores uvas europeas, solo que estas plantas llevaban consigo la plaga de lo que se llama como filoxera, que ya estaba haciendo estragos en Europa, y que al importarse a México hizo estragos en los viñedos de Parras, Coahuila, que era la principal zona productiva de vinos en México. Sin embargo, sabemos, no hay reportes que Cuatro Ciénegas, los cultivos de vid, hayan tenido estas plagas. De hecho, los descendientes lo que me comentaron es que hasta la actualidad en Cuatro Ciénegas se sigue plantando
la vid a pie franco, es decir, sin portainjertos que son resistentes a la filoxera. Y ellos tampoco tienen noticias de que nunca haya existido esta plaga en la región de Cuatro Ciénegas. De cualquier manera, este tiempo de crisis para la vitivinicultura a nivel europeo y también en América, pues hizo que disminuyera la oferta de vinos nacionales y extranjeros en México. Y por otro lado, el mismo artículo del periódico Las Dos Repúblicas menciona que en esta época hubo un decremento del precio internacional de la plata, de tal manera que la gente pudiente pues no tenía tanto dinero para comprar artículos extranjeros como los vinos, que además se habían encarecido por la plaga. Y por otra parte, se construyó en esta época los días de ferrocarril a Cuatro Ciénegas. Precisamente todas estas circunstancias fue lo que permitió a Bodegas Ferriño incrementar la producción y distribuirla a más ciudades del país. De esta manera podemos observar que hacia los primeros años del siglo XX, pues ya la producción, esta empresa se había consolidado al punto de que Miguel Ferriño pues hizo partícipes de la empresa a sus hijos, a la cual se le renombró como Miguel Ferriño e Hijos. Varios de sus hijos se incorporaron legalmente como socios de la empresa. Y por otro lado, pues se observa que esta familia pues también estaba siendo objeto de atención por parte de la prensa, y ahí se narra en un diario de la época de cómo fueron objeto de un intento de estafa por parte de un periódico español que prometía difundir la labor de gente importante en México en un periódico de España a cambio de que se diera un apoyo económico para mantener esa publicación. Sin embargo, si no accedían a realizar este donativo voluntario, vamos a llamarlo así, empezaban a difundir noticias difamatorias de las personas. La prensa mexicana dio cuenta de la estafa y previno a los empresarios, a la gente importante, que no cayera en el engaño, y ahí se menciona, entre otras personas, a Miguel Ferriño e Hijos, aunque no se dice si ellos fueron afectados por la estafa, pero sí, por lo menos como un objeto de atención de este tipo de delincuentes, lo cual pues también nos habla que ya se habían convertido en personas pues que estaban cobrando relevancia a nivel nacional. Pero algo que desde luego llama mucho la atención en todo este proceso, por lo menos a mí me llamó la atención desde el principio, es cómo es que llega un migrante italiano, se ubica en una región pues en donde había pocas tierras productivas, además le venden tierras muy productivas, pero esto se empieza a dilucidar cuando uno observa las relaciones que logró tejer Miguel Ferriño Ramos, y más que él, su esposa, Herminia Ramos. Creo que pocas veces se le da atención al papel de la mujer en estos procesos. Todo el peso, todas las menciones son hacia el varón, pero creo que en este caso el papel de Herminia Ramos fue importante, como puede advertirse en este intento de esquema de árbol genealógico y de relaciones. Pues ella era sobrina de Jesús Carranza Neira, que fue el papá de Venustiano y Jesús Carranza. A su vez, una hija de don Jesús Carranza se casó con Ángel Francisco Peraldí, que tuvo dos hijos, Ignacio y Fernando, de apellido Peraldí Carranza, que a la vez, al paso del tiempo, Fernando Peraldí se casó con una hija de Miguel Ferriño, con Serafina. A su vez tuvieron una familia grande, y este parentesco pues nos permite observar cómo los enlaces matrimoniales se daban entre familias, muchas veces con la idea de preservar el patrimonio familiar o en el mismo ámbito familiar. Y bueno, también es una curiosidad observar que Fernando Peraldí, un descendiente de Miguel Ferriño, que a la postre se haría cargo de Bodegas Ferriño, se casó con una moreliana, con Eduviges León Serranía,
por cierto, sobrina de otro personaje muy importante en Morelia, de don Nicolás León Calderón. Pero veamos cómo estas relaciones se entrelazan. Jesús Carranza Neira fue todo un personaje de la época de la segunda mitad del siglo XIX, apoyó vehementemente a Benito Juárez y al triunfo de la República. En compensación por sus servicios recibió 80 sitios de ganado mayor equivalentes a 140,000 hectáreas en esta región de Cuatro Ciénegas, y precisamente Jesús Carranza Neira fue quien vendió las tierras a Miguel Ferriño, pero ahora entendemos el por qué. Se las vendió porque era esposo de su sobrina, y de esta manera entendemos la facilidad con las cuales Jesús Ferriño se hizo de tierras productivas y con acceso al agua. También podemos observar cómo ya en inicios del siglo XX, pues la familia Ferriño empieza a aparecer en una serie de crónicas sociales, de eventos oficiales, formando parte del Colegio Electoral de Coahuila. En fin, hay una gran cantidad de menciones en donde la familia Ferriño es pues muy renombrada. Hay que recordar que Miguel Ferriño pues llegó junto con otros hermanos a México, y estos se ubicaron sobre todo en el norte de la República. Por ejemplo, un sobrino de Miguel Ferriño de nombre Vicente Ferrara Ferriño, que conservó la escritura del nombre original, fue el fundador de la fundidora Monterrey y uno de los iniciadores del poderoso grupo. Esto nos da la idea del empuje económico que tuvieron algunas de estas personas. Y por otro lado, podemos observar que precisamente estas relaciones familiares pues le permitieron sobrevivir a la revolución. Y como comentamos, pues los Ferriño estaban emparentados por la parte materna con Venustiano y Jesús Carranza, como sabemos, dos personajes relevantes en la Revolución Mexicana. En esta época, un hijo de don Miguel Ferriño, de nombre también Miguel Ferriño Ramos, era presidente municipal de Cuatro Ciénegas y apoyó las campañas de Jesús Carranza durante la etapa de la Revolución. Y también otro personaje importante de esta familia, el capitán Ignacio Peraldí, fue fusilado junto con Jesús Carranza, y su hermano Fernando Peraldí Carranza fue general durante la época revolucionaria, que fue quien se casó con Serafina Ferriño Ramos. Estas relaciones de familia pues son las que nos permiten comprender cómo fue que la empresa, sus propiedades fueron preservadas a través de este proceso violento, dado que de alguna manera estos revolucionarios, estos grupos armados, pues eran al mismo tiempo pues los encargados de proteger los patrimonios familiares. Miguel Ferriño muere en 1921, pero el esquema de administración de su empresa permaneció, sobre todo gracias a su esposa, Herminia Ramos, que con mucho carácter se impuso a la idea del reparto de la herencia por parte de sus hijos, y logró que su hijo Atilio Ferriño pues conservara la conducción de la empresa, aunque los descendientes también dicen que en este proceso la familia Ferriño estuvo muy apoyada por el general Fernando Peraldí, quien, a pesar de que se retiró después de la milicia, después del asesinato de Carranza, pues seguía teniendo una gran influencia política, estatal e inclusive nacional, y su hijo, Fernando Peraldí Ferriño, fue quien conservó muchos de estos vínculos políticos y con militares de la época. Estudió agronomía en la Escuela Antonio Narro y fue quien a la postre se hizo cargo de la empresa, y sus descendientes son los que actualmente todavía se hacen cargo de esta empresa. Algo que también se puede dilucidar por las entrevistas familiares, pues es acerca del carácter de la pareja, de los esposos Ferriño Ramos.
Miguel Ferriño era una persona afable, bonachona, inclusive se le llamaba, los vecinos le decían doctor, porque tenía conocimientos de herbolaria, hacía preparados que vendía en la misma bodega de vinos, era como su pasatiempo, era una persona que se ganó el afecto de sus vecinos, pero la del carácter era la esposa, era la que se encargaba de que se cobraran los préstamos que se hacían a vecinos y amigos, y fue la que logró con ese carácter hacer que la empresa perdurara. Desde luego que podemos observar como producto de esta investigación, pues que algo que sucedió de forma común es que las empresas que lograron sobrevivir a la etapa del gobierno del general Díaz y a la revolución, pues fueron aquellas que no estuvieron directamente vinculadas con los grupos de poder del general, relacionados con el general Díaz, sino que se desarrollaron de una forma, digamos, más o menos independiente. Otro factor es que las propiedades de la familia Ferriño eran relativamente pequeñas, 40 hectáreas que conservaban todavía hasta 1944 en planos que hay de la época y todavía las siguen conservando, pues no eran propiedades muy extensas, eran relativamente pequeñas, aunque muy productivas porque son de riego, pero también la producción que se hacía en este lugar era porque se compraba materia prima a productores locales y de la región, de tal manera que el hecho de que Bodegas Ferriño perdurara, pues no eso era algo que convenía a la familia Ferriño, sino también a los productores locales que le vendían el producto a esta vitivinícola. Desde luego, también se debe de mencionar que sin duda las redes de relaciones familiares con grupos de poder emanados de la Revolución Mexicana debieron de ser un gran apoyo para lograr la subsistencia de esta empresa. Pero además, pues para concluir, creo yo que esta historia, la labor de Miguel Ferriño, es muy interesante porque habla de esas pequeñas historias de éxito fuera de la capital del país, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes y por otra parte, pues sin duda Miguel Ferriño es un pionero de la vitivinicultura en México y es un caso excepcional de permanencia de empresas fundadas en el siglo XIX que subsisten hasta nuestros días y que además estos vestigios, esta producción sigue siendo objeto de atención ahora vinculados a productos y circuitos turísticos y que además los vinos que se siguen produciendo en este sitio pues siguen ganando galardones, ganando y tienen una fuerte presencia pues en el ámbito nacional y también, aunque de forma más limitada, en el ámbito internacional. Creo que por todo esto, pues el recuperar la historia de estos personajes resulta de interés para la historia de México. Muchas gracias. Muy bien, gracias Eduardo. Entonces, Gracias, Eugenio. Eugenio, perdón, Eduardo.